Bueno, antes que nada quiero decirles que deseo que estén todos bien junto con sus familias y sobrellevando en la medida de lo posible esta situación inesperada que nos toca vivir. Bueno, buenas tardes. En el ciclo de webinario realizado por Nueva Proyección, hoy vamos a tratar un tema central para nuestro país, que es Malvinas y su importancia geopolítica. Y para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña César Trejo, ex soldado combatiente de Malvinas del Regimiento 3 de Infantería Mecanizada, General Belgrano de la Tablada. También es responsable del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús y fue fundador de la Federación de Veteranos de Guerra de la República Argentina. Bueno, buenas tardes César, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar a hablar con un tema importante, como ya lo referí, que es el tema de Malvinas y el Atlántico Sur y su impacto geopolítico global, ¿no? Por un lado, tenemos que destacar que en el Atlántico Sur Occidental, en la parte correspondiente a Sudamérica, hay solo dos actores regionales que están detentando el litoral marítimo, que es Argentina y Brasil. Y por otro lado, tenemos las potencias extranjeras, como es Estados Unidos y Gran Bretaña. El conflicto geopolítico más importante creo que es la cantidad de kilómetros cuadrados que implica un impacto económico en la flora y fauna marítima. César, no sé qué me decís de este tema y la posición geopolítica de Malvinas. Sí, efectivamente, el conflicto de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios correspondientes, tanto marítimos como aéreos, consiste en el conflicto territorial que en la actualidad es el más importante de todo el mundo, por la cantidad de territorios que implica. Estamos hablando de más de 3 millones, casi 4 millones de kilómetros cuadrados si contamos las islas, si contamos la plataforma continental a partir, digamos, de incluso la ampliación de la milla 200 hasta la milla 350 que los estados han presentado, entre ellos la Argentina, por la ampliación de su plataforma continental, a través de la Convención del Derecho del Mar, y la proyección antártica. Estamos hablando de más de un tercio, casi la mitad del territorio argentino en disputa. Y como bien decías, estamos hablando no solo de los territorios, sino de todo aquello que conforma la biodiversidad y los recursos naturales todavía no suficientemente explorados en ese continente nuevo y todavía incógnito que es la Antártida. Estamos hablando de, según los rusos la definieron, a la guerra de 1982, la primera batalla de la guerra por los polos, según su concepción geopolítica. Efectivamente, estamos hablando de un conflicto que involucra a todo el Atlántico Sur. El Atlántico Sur fue declarado hace más de 3 décadas como zona de paz, libre de armamentos. Bueno, lamentablemente esto está siendo violado por justamente potencias extranjeras de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, bajo la administración británica de una base militar que tiene 4 componentes y que amenaza la paz en todo el Atlántico Sur, y no solo a la Argentina, sino a todos los países del Cono Sur, efectivamente. Y sobre el control del pasaje marítimo, el estrecho de Magallanes, ¿no? Los pasajes de Beagle y Drake. Esto también posibilita la comunicación interoceánica Atlántico-Pacífico y es fundamental para el monitoreo e intervención del comercio mundial. Sí, bueno, efectivamente es uno de los puntos estratégicos que el Reino Unido, por diversos motivos geopolíticos a través de la historia, ha conservado pese al proceso de descolonización acaecido después de la Segunda Guerra Mundial,
donde la mayoría de las antiguas colonias fueron, digamos, independizándose, seguramente más formalmente que en la realidad, porque esos espacios de Asia, de África, siguen siendo de alguna manera territorio de disputa de las grandes corporaciones transnacionales, pero obtuvieron su independencia formal a partir de 1945, 48, 50 en adelante. Sin embargo, Malvinas fue uno de los puntos que el Reino Unido de Gran Bretaña conservó como territorio, según el eufemismo utilizado por ellos, de ultramar, sí, o ultraperiféricos, que en realidad son colonias, ¿no?, ocupadas militarmente por el Reino Unido. Y también la importancia... Y la importancia estratégica... Sí, se lo escucho. Sí, efectivamente, como decías antes, tiene una enorme importancia estratégica porque Gran Bretaña se reservó en distintas latitudes del mundo justamente los lugares que son considerados vectores geopolíticos o geoestratégicos importantes, como es el pasaje interoceánico Atlántico, el Pacífico Índico, y uno de los lugares más importantes de comercio mundial, sobre todo luego del desarrollo extraordinario que ha sufrido en los últimos 60 años el Asia-Pacífico, ¿no? Entonces esa conexión Atlántico-Pacífico-Índico es de importancia estratégica, y ya sabemos que el Canal de Panamá, a pesar de su adecuación para los nuevos buques de Panamax, para los grandes buques de transporte de mercancías a nivel planetario, es un lugar que tiene un talón de Aquiles, porque si alguien destruyese o obstaculizase o obturase el Canal de Panamá, el único pasaje interoceánico natural sería el que acaba de mencionar, el pasaje Magallanes-Drake, el pasaje interoceánico Atlántico-Pacífico-Índico. Efectivamente, por esa razón, entre otras, está el Reino Unido con una base militar del Tratado del Atlántico Norte en el Atlántico Sur. Y también tenemos que recordar la cuenca sedimentaria y de petróleo, ¿no? Y la ley de hidrocarburos de nosotros, Argentina, donde dice que ninguna empresa que explote o explore hidrocarburos en Malvinas puede participar en licitaciones continentales en Argentina. Esto en Argentina ha sido muy claro y será demandado contra esas empresas que quieran participar y que exploten en el territorio de Malvinas. Sí, sin embargo, a fines del mandato del anterior gobierno, el gobierno de Macri, se otorgaron licencias para la prospección y explotación de las cuencas sedimentarias hidrocarburíferas que son colindantes a los territorios, digamos, marítimos que el Reino Unido explota o pretende explotar ilegítimamente en la cuenca de Malvinas. Es decir, hay una continuidad y hubo empresas transnacionales donde hay preeminencia de capital británico, capital noruego, que qué casualidad justamente son dos potencias que tienen bases y pretensiones en la Antártida, en el continente antártico, ¿no? Y responde justamente a lo que ya el general Perón había pronosticado en los primeros años 70, del agotamiento de los recursos en el norte, los recursos tanto minerales como alimentarios como energéticos en el Atlántico Norte, y que iban a venir justamente por los recursos de los países del sur, especialmente nuestra geopolítica del Atlántico Sur. Y es efectivamente lo que están haciendo, agotados los recursos del norte, se vienen a explotar los recursos del sur. Y Perón hablaba en esa época, refiriéndose a que si no lográbamos una unidad
subcontinental, regional, los Estados Unidos de la América del Sur, él lo llamó, fortaleciendo, digamos, nuestros lazos históricos de las viejas provincias unidas de Sudamérica, íbamos a ser devorados por los intereses de las grandes potencias y las corporaciones transnacionales de uno en uno, que es efectivamente el escenario que estamos viviendo hoy en nuestros países, ¿no? Con lo cual ahí ya hay una necesidad de recuperar esa vieja escala de la patria que es las Provincias Unidas de Sudamérica, porque evidentemente la Argentina sola no va a poder enfrentar la voracidad de los grandes corporaciones transnacionales que se quieren comer el mundo entero y que nos tienen reservado como único rol a nuestros países como proveedores de materias primas baratas y donde ya ni siquiera importa ni siquiera la explotación como el viejo capitalismo de mediados del siglo pasado, donde ellos podían radicar industrias y explotarnos en la producción industrial, sino que somos nada más ni nada menos que meros eh, suministros de materias primas baratas para el resto del mundo, con lo cual ya se trata no ni siquiera de explotar a trabajadores, sino directamente de aniquilar a las poblaciones, reducirlas a su mínima expresión, con estas nuevas formas de guerra híbrida que están desarrollando a escala planetaria, como dice su santidad Francisco. Estamos en una tercera guerra mundial fragmentada y con nuevas armas, con nuevas estrategias que no son necesariamente la de la ocupación solamente militar, sino también el desarrollo de otras formas de dominación a escala planetaria, ¿no? Exactamente, entonces podemos definir que Gran Bretaña está estableciendo un neocolonialismo y tiene una red de base de infraestructura que está distribuida a lo largo del hemisferio, en la isla Ascensión, en la isla Santa Elena, y por supuesto en las Islas Malvinas y en las Islas Georgias. En este sentido, sí, escucho. No, sí, Gran Bretaña tiene en Malvinas un inmenso portaaviones que le da una proyección, primero le da el argumento para reclamar una condición que no le pertenece como Estado ribereño en el Atlántico Sur. ¿Qué tiene que hacer Gran Bretaña a 15.000 kilómetros de su territorio reclamando ser Estado ribereño? Bueno, reclaman su condición de Estado ribereño y por lo tanto también el reclamo de la Antártida y de todo el Atlántico Sur, de todas las riquezas que contienen, que todavía son incógnitas, y está de alguna manera desarrollando un colonialismo donde algunas mentes ingenuas han especulado durante los últimos tiempos con la salida del Reino Unido de Gran Bretaña de Europa, lo llamado Brexit, han pensado que esto podía de alguna manera beneficiar a nuestro país en el reclamo. Y la verdad que creo que no solamente o es una ingenuidad o es una complicidad con los objetivos, porque Gran Bretaña nunca dejó de ser la cabeza del Commonwealth o la Comunidad Británica de Naciones. Y si nos fijamos quiénes son los beneficiarios de la mayor cantidad de explotaciones, no solo en Malvinas y en el Atlántico Sur, en el territorio en disputa, sino en el territorio continental argentino, cuando analizamos los recursos económicos estratégicos de nuestro país, comprobamos que en cuanto a nuestra cordillera de los Andes, que está siendo devastada por el fracking y por la explotación de la minería a cielo abierto, en San Juan, en Catamarca, a lo largo de toda la cordillera, vemos que hay preeminentemente empresas canadienses y españolas que pertenecen a la Comunidad Británica de Naciones y que en definitiva su jefa política es la reina Isabel II de Inglaterra,
y estamos ante algo que toda la prensa nacional e internacional silencia, que es un saqueo donde no se escuchan a los grandes grupos ecologistas internacionales como Greenpeace decir una sola palabra, de la manera en que están robando los recursos minerales argentinos en la cordillera, no solo argentinos, también peruanos, también chilenos, en fin, salvo el único país que no tiene privatizado su subsuelo, que es Venezuela. El resto de los países de América estamos siendo saqueados sin que haya ningún beneficio, y el único beneficio, entre comillas, en realidad es el maleficio de estar envenenando el suelo alrededor de las grandes explotaciones minerales a cielo abierto que están haciendo esas empresas. Y si uno después revisa la naturaleza accionaria de las grandes empresas energéticas que operan en la Argentina, en dos grupos, la Pan American Energy y la vieja Repsol YPF, ahora no restatizada, porque acá hay un engaña pichanga. YPF no es una empresa sociedad del Estado como nació con el general Mosconi, sino que YPF es una sociedad anónima que tiene la transferencia de las facultades el reparto de regalías en las provincias. En realidad no hay un curso político estratégico de YPF a nivel nacional como lo era en la época que Yacimientos Petrolíferos Fiscales fue creado. Si uno ve el capital accionario, la mayor parte del beneficiario último de la explotación energética en la Argentina es la Pan American Energy, que es una empresa de capitales británicos. Si uno revisa además el sistema financiero, uno va a ver que la plaza financiera fundamental de la vieja deuda externa y la nueva deuda externa contraída por los gobiernos y payos de la Argentina, la mayor parte de esa deuda la maneja el capital británico. Entonces la presencia británica en el continente, los intereses económicos, es inmensa, mucho mayor que la de los Estados Unidos de Norteamérica, y podemos decir que somos nuevamente, la Argentina, una semicolonia británica, y lamentablemente no tenemos plena conciencia de eso. O sea que lo que está en disputa, como dice el profesor Marcelo Gullo, gran amigo, compañero y maestro, dice, Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. En Malvinas vemos que hay un ejército extranjero, hay un componente de la Real Fuerza Aérea, de la Armada Británica, un componente de misiles que todos los años se ejercitan, el lanzamiento de misiles, y un componente de la guerra electrónica, control electrónico y del espacio. Pero ahí en Malvinas los vemos. En cambio, en el continente está absolutamente disfrazado detrás de algunas empresas de falsas banderas, de otras banderas, y no tenemos la dimensión del grado de sometimiento y de dependencia que tenemos con el Reino Unido de Gran Bretaña fundamentalmente y con sus aliados, por supuesto. Bien, vos recién mencionabas al Brexit y también tenemos que traer lo que sucedió el año pasado con el caso de Diego García en el archipiélago de Chagos, ¿no? Que fue un territorio ocupado por el Reino Unido y donde la ONU había dado 6 meses para que lo desocupe y lo devuelva a esa soberanía a las Islas Mauricio. ¿Vos crees, con estos antecedentes, se podría llegar a restituir algún tipo de reclamo ante Gran Bretaña teniendo estos casos? Bueno, el caso de Chagos es un caso que nos alecciona y debería ser aleccionador para todo el mundo, ¿no? En Chagos había más de 20 y pico de mil, 30.000 habitantes que fueron desplazados físicamente al Pacífico, a las islas del Pacífico, y expulsados de su territorio.
Los habitantes de Chagos reclamaron durante muchos años y pidieron el año pasado o ante el año pasado una opinión consultiva, jurídica, a las Naciones Unidas, que terminaron expresándose favorablemente por el reclamo de los habitantes. Sin embargo, esta resolución de los organismos jurídicos de Naciones Unidas no son vinculantes, no es que obliga a Gran Bretaña a cumplir, no es, además también sabemos, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, que Naciones Unidas, si bien parece un organismo democrático en el mundo, en realidad hay un gobierno que es el Consejo de Seguridad, que lo componen 5 potencias, que son Estados Unidos, el Reino Unido de Gran Bretaña, Francia, la Federación Rusa y la República Comunista de China. Esos son los 5 únicos países que integran el Consejo de Seguridad, que tienen el poder de veto. El resto de los países que integramos la Asamblea General, las resoluciones de la Asamblea General, si bien se consideran que deben cumplirse, no hay ningún organismo, salvo el Consejo de Seguridad, que tenga la potestad de hacer cumplir con las resoluciones de la Asamblea. Por lo tanto, yo siempre digo, medio en broma, que es las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, es un boliche que tiene 5 dueños y 190, 190 y pico convidados de piedra. La verdad que no hay nadie que lo pueda hacer cumplir. La resolución 2065 del año 1965 le recomendaba a las dos partes sentarse a negociar, reconocía que era un tema de descolonización el problema de Naciones Unidas, y nos daba de alguna manera la razón jurídica, no avalando la posición argentina, pero diciendo es un tema de descolonización. Sin embargo, bueno, no hay nadie que obligue al Reino Unido a cumplir con esa resolución, como pasa también con los territorios ocupados del Golán, que la Asamblea de las Naciones Unidas determinó que es ilegal la ocupación del Estado de Israel sobre las alturas del Golán, pero nadie lo hace cumplir. Entonces, ir a las Naciones Unidas, o sea, la gestión diplomática, es una cuestión necesaria, pero insuficiente, que no puede sustituir la política soberana de una nación. Que y como hace lamentablemente el Reino Unido, que lo hace por la fuerza, por el ejercicio de una decisión política colonialista, pero se atiene, digamos, a la realidad. Ellos ejercen su política colonial. Lo que nosotros tenemos que hacer es el ejercicio de una política anticolonial, sistemática, inteligente, una política de Estado que libere y que emancipe esos territorios que están usurpados por una potencia extranjera. Lamentablemente, cuando yo escucho los discursos, no, porque lo vamos a solucionar diplomáticamente. Sí, lo vamos a solucionar diplomáticamente, en tanto y cuanto la diplomacia es una herramienta más de una política nacional. No es la única ni la sustituye, porque si nosotros seguimos exclusivamente el juego del poder mundial representado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, jamás vamos a recuperar las Malvinas. Tenemos que hacer algo que permita o que haga entender al Reino Unido de Gran Bretaña que es más conveniente para ellos sentarse a negociar que seguir teniendo una política colonial. Sin embargo, en nuestra clase dirigente se ve ahí un déficit inmenso, primero de formación de lo que es el realismo político en las relaciones internacionales. Segundo, una defección bastante grande del sentido patriótico, el sentido de los derechos que deben defender. No se observa, en general, en nuestra clase dirigente, claridad para la defensa de los intereses nacionales. Y tercero, mucho menos se verifica la cuestión que había ya visto Perón en la década, la década del 50 y luego ratificado por sus escritos y sus reflexiones de la década del 70, donde está la prioridad de construir
un espacio regional de poder nacional mucho más amplio que el de los pequeños países como Argentina, como Paraguay, como Uruguay, como Bolivia, como Perú, divididos. Nosotros divididos no vamos a poder recuperar absolutamente nada. Ahora, ¿eso qué implica? Implica que la Argentina tenga que tener claramente su concepción geopolítica de cuál es su rol en los países de la América del Sur y cómo ir reconstruyendo ese poder nacional. Por el contrario, lo que se observa en nuestra clase dirigente es que compra todos los espejitos de colores, uno tras otro, de izquierda y de derecha, liberales y socialdemócratas, que nos quieren vender continuamente desde el exterior, tratando de sustituir el verdadero pensamiento estratégico de la Argentina, que lo tuvo y lo tiene y lo puede recuperar, que es la doctrina nacional justicialista, que es la única que nos proveyó de una concepción de la realidad política interna e internacional y de la unidad de destino que los argentinos tenemos que tener. Sí, claramente lo que decís sobre la clase política, esto se vio reflejado en los años 90 con el Tratado de Madrid o la Declaración Conjunta, ¿no? Que entiendo que fue claramente inconstitucional, ya que no fue ni analizado ni aprobado por el Congreso. Por lo tanto, entonces jamás debería haber entrado en vigencia. Sobre este punto, ¿han realizado algún tipo de revisión? ¿Hay algún tipo de tratamiento? Bueno, el presidente Alberto Fernández, durante su campaña, anunció en un compromiso que suscribió junto con el que era el gobernador electo de la provincia de Tierra del Fuego, Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Melella, Gustavo Melella, suscribieron un compromiso en la ciudad de Rosario, donde dijeron que iban a denunciar los llamados acuerdos de Madrid y de Londres de los 90, que en realidad son todas esas sucesivas declaraciones conjuntas bilaterales entre el Reino Unido y la Argentina, que han establecido de alguna manera una política que ha beneficiado únicamente al lado británico. Y con estos mismos argumentos lo dijeron. Luego, cuando fue la asunción ya de Alberto Fernández como presidente, se cambió la palabra denunciar por revisar. Y bueno, nosotros creemos que es cierto, hay una necesidad de revisar y eventualmente de denunciar aquellos acuerdos que sean lesivos para el interés nacional. Realmente el paraguas llamado paraguas de soberanía y ha permitido que Gran Bretaña avanzase en forma unilateral, explotando los recursos histícolas y inminentemente los recursos energéticos subacuáticos que hay en el Atlántico Sur. Y la Argentina lo único que ha hecho ha sido destruir su sistema de defensa nacional, desarmarnos completamente al punto tal que cualquiera que sea el analista de cualquier signo ideológico que se ocupe de analizar el tema de la defensa nacional concluye necesariamente que la Argentina está completamente desarmada, que no tiene ninguna capacidad disuasiva. Y acá hay que decir algo importante. Una política de integración regional más una política de claridad en la política exterior respecto del Atlántico Sur, que es nuestro santo grial, nuestro espacio vital de alguna manera geopolítico, no puede desarrollarse sin un componente de la defensa nacional. Nosotros esto lo venimos diciendo desde el mismo día que finalizó el conflicto, cuando creamos a 2 meses y medio, el 26 de agosto de 1982, el primer centro de ex soldados combatientes en Malvinas. En nuestra carta de fundación del Centro de Ex Soldados Combatientes decíamos que, entre otras cosas, teníamos que volver a recuperar el ejército sanmartiniano, el que había dado origen a nuestra nación, el ejército de la independencia, el ejército de la emancipación nacional, y dejar para siempre atrás un ejército
que se subordinara a intereses de facciones, sobre todo la oligarquía argentina, y se pusiera a recuperar como brazo armado de la patria y al servicio del pueblo argentino. Bueno, nosotros, sin recuperar ese componente central de la defensa nacional, no el único, porque las Fuerzas Armadas no son el único componente de la defensa nacional, sino que es un componente importante, pero no excluyente, de la defensa nacional, que somos todos los ciudadanos, civiles y militares. Tenemos que hacer la defensa nacional. Pero el componente militar, en virtud, digamos, de la última dictadura y de la búsqueda de memoria, verdad y justicia, que se entiende perfectamente, pero eso ha impedido en los últimos 40 años que tuviéramos la posibilidad de pensar la recuperación de ese instrumento fundamental de la nación argentina, que son nuestras Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas hoy están en su mínima expresión. Todos los presidentes y ministros de defensa, desde Alfonsín para acá, han dicho la estupidez de que la Argentina no tiene hipótesis de conflicto y que la Argentina no tiene enemigos. Si tener casi la mitad del territorio argentino ocupado por una potencia extranjera no es tener un enemigo, y por lo tanto no tenemos hipótesis de conflicto, entonces, ¿qué esperamos para definir un enemigo y tener una hipótesis de conflicto? ¿Qué esperamos? ¿Que nos ocupen también el continente, que vengan a Lanús, que veamos el ejército británico con el apoyo norteamericano por Avellaneda, desfilando por la 9 de julio? Esta es una concepción, esta concepción que tiene la mayor parte de nuestra clase dirigente es porteño-céntrica, pero de Palermo y Recoleta, porque no conocen, tenemos una inmensa porción del territorio argentino ocupado. Que esté en el Atlántico, que esté lejos de las grandes urbes, no significa que no sea tan argentino como Avellaneda, como Lanús, o como cualquier parte del territorio nacional. Y bueno, lamentablemente este es el analfabetismo o quizá la complicidad de nuestra clase dirigente, que no quiere ver que la Argentina tiene que recuperar parte de su territorio ocupado y que para eso hace falta, entre otros componentes, recuperar sus Fuerzas Armadas y un poder disuasivo mínimo para poder sentarnos a la mesa de negociación con las grandes potencias de una manera distinta. No significa reivindicar la guerra, ni ser belicista, ni ser armamentista, ni ser promilitarista. Significa aprender las lecciones que todo el mundo, en todas partes, sabe que si no tiene un instrumento disuasivo en términos de poder militar, el que no lo tiene ya de principio va atado de pies y manos y entramos a la globalización arrodillados y sometidos a lo que quieren las grandes corporaciones transnacionales. Nosotros debemos recuperar, como también tenemos que recuperar un poder espiritual, porque las lecciones de Malvinas no se han aprendido durante estos 38 años, ni se han enseñado en nuestras escuelas primarias, nuestras escuelas secundarias, ni en nuestras universidades, ni siquiera en los institutos militares o de las fuerzas de seguridad, no se imparte Malvinas como la causa que es, como la causa que nuestra Constitución, en su disposición transitoria primera, obliga a tratar. Es una causa inclaudicable del pueblo de la nación argentina. Y por otro lado, se da espacio en nuestras academias, en nuestros medios de comunicación, tanto hegemónicos como contrahegemónicos, se da espacio a las versiones más desmalvinizadoras que existen, una intelectualidad que trabaja para su majestad y no trabaja para el pueblo argentino, ¿no? Bien, como referenciaba sobre las cuestiones políticas, ¿vos creés que hubo un cambio de paradigma sobre la política en la cuestión Malvinas del gobierno anterior y donde el gobierno actual propuso una serie de proyectos de ley, como la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, el proyecto de ley sobre la demarcación del límite exterior de la plataforma continental argentina, y la modificación del régimen federal pesquero, ¿no? Para endurecer las sanciones a los buques que pescan ilegítimamente, ¿no? O sea, ¿hubo un cambio de paradigma sobre la cuestión de esta política en la cuestión Malvinas? Yo creo que hay una visión diferente donde pone el discurso presidencial de Asunción en la Asamblea Legislativa, pone en el centro de la política exterior la cuestión Malvinas
y anuncia estas 3 medidas que vos referenciás, que son importantes, no excluyentemente, no tienen por qué ser las únicas. Me parece que el tema de la demarcación en nuestra cartografía de la plataforma continental es importante. Ahora, yo recuerdo que el mapa bicontinental, el mapa Lambert, el nuevo mapa de la República Argentina, el mapa que nos pone al centro de la Argentina, no ya en Córdoba, sino en Ushuaia, en Tierra del Fuego, en Malvinas, porque esa es la proyección real de nuestro mapa. El centro de la patria está en Malvinas y en Tierra del Fuego, no en Córdoba. Somos un país, además, bicontinental. Bueno, ese mapa, estamos hablando hace 10 años, se sancionó la ley del nuevo mapa bicontinental, y entre sus puntos decía que debía ser distribuido en todos los edificios públicos y en todas las escuelas y universidades, escuelas primarias y secundarias del país. Eso no ocurre. Entonces, yo creo que es también la enunciación de las políticas. El problema no es solamente la sanción de normas, sino el cumplimiento efectivo. O sea, primero, cumplamos la distribución del mapa para que los pibes aprendan que la Argentina no es el tradicional, como nos decían cuando íbamos a la primaria, bife de chorizo invertido, y la primera composición que hacíamos era la vaca, porque éramos un país agroexportador, entonces todo hacía referencia al bife de chorizo y a la vaca. La Argentina es mucho más que eso, es un territorio oceánico fundamentalmente, que tiene una costa de las más grandes del mundo, y nosotros no tenemos la conciencia de eso. Bueno, yo creo que es muy importante la delimitación en el mapa de la plataforma continental, es muy importante la apertura de todos los sectores de la Argentina que estamos interesados en la causa de Malvinas, pero con el cuidado también y la advertencia de que ya Perón lo había dicho: cuando no queremos que se haga algo, creamos una comisión. Si debe haber un consejo, tiene que haber un consejo para que funcione, no para hacer como que, porque ya estamos cansados de que tengamos un Estado que hace como que, o un Parlamento que hace como que, o una clase dirigente que hace como que. Nosotros queremos hacer las cosas, no hacer como que. Y luego, el tema pesquero es central. Hay que derogar la ley que creó, que convalidó la Convención de Actividades Pesqueras en el mundo, que pretende crear las llamadas OROP, y que es una estrategia británica para de alguna manera ser reconocido como Estado ribereño. Hay que derogar esa ley. Es un tema complejo y es un tema sustantivo el tema de la pesca, la depredación que sufre nuestro Atlántico Sur, y prácticamente no tenemos instrumentos para pararlo. Es central. Como también es central adecuar los contenidos educativos, o sea, sin conciencia soberana en las nuevas generaciones, sin contenidos claros en los términos culturales, pedagógicos y didácticos en nuestro sistema educativo sobre qué es la Argentina, dónde está parada, cuáles son sus intereses, cuáles son sus enemigos, cuáles son sus amenazas, sin conocer eso. Y eso no se le enseña a nuestros pibes. Yo he tenido en estos años 2 hijos, uno que ahora ya tiene 35 y otro que acaba de cumplir 18. Se ha visto el sistema educativo en esta posguerra y es realmente calamitoso, salvo por honrosas excepciones de algunos profes que te invitaban a dar una charla sobre Malvinas y hablar de eso. Prácticamente o el tema ha estado ausente, o directamente ha sido de contenidos francamente anglófilos, desmalvinizadores y de una subordinación pedagógica total a los intereses británicos en nuestro país. Por lo tanto, también hay una parte de soberanía que es esencial, y que eso la podemos ejercer todos nosotros. Ustedes lo están haciendo en estos momentos con el ejercicio, digamos, de una plataforma de difusión en medio de la pandemia, de un tema que es interés de todos los argentinos, pero que debería estar en el centro del sistema educativo argentino, y todavía no lo está. Y sabemos que hay un montón de intelectuales y académicos que trabajan
para el interés extranjero y subordinado al interés extranjero y realmente marginan la posibilidad de que esos contenidos, que la ley 26.206, aprobada hace más de 10 años, que dice en el artículo 92, inciso B, que Malvinas debe ser impartida en todos los niveles educativos de manera transversal y como uno de los objetivos permanentes, digamos, del pueblo de la nación argentina e inclaudicable, eso no se está produciendo. Entonces yo digo, eh, bienvenidos todos los anuncios, bienvenido la centralidad de Malvinas como eje de la política exterior argentina, porque de alguna manera ilumina los otros campos de las relaciones internacionales y la política interna, pero mejor que decir es hacer. Vamos a ver cuando pase esta pandemia qué es lo que vamos a construir todos juntos, porque el ejercicio de la democracia no es simplemente la formalidad de nuestras instituciones, sino también que las organizaciones libres del pueblo y cada uno de los argentinos tenemos que estar comprometidos con esto y no dejarle solo en manos del Poder Ejecutivo Nacional, ¿no? Y esto de abrir el juego a todas las expresiones sería una buena medida en tanto y en cuanto sirva no para calentar sillones ni hacer como que, sino que efectivamente la opinión de todos los sectores sea considerada y respetada y de alguna manera sirva como aportes para una política genuina de Estado para la recuperación de Malvinas. Ya lo mencionaste, el tema de la pandemia y Malvinas, ¿no? También en este punto ha habido gente a favor y gente en contra sobre la decisión que tomó el gobierno nacional de contabilizar en su lista oficial los enfermos del COVID-19, ¿no? Los casos diagnosticados en las Islas Malvinas. Sobre este punto, ¿qué opinión te merece? Bueno, a ver, es cierto, si decimos que las Malvinas son argentinas, entonces en términos de contabilidad demográfica, nosotros deberíamos informar a los organismos internacionales que los casos que hubieran en nuestras Islas Malvinas deberían contabilizarse como parte de nuestro país. Sin embargo, el ofrecimiento de ayuda sin que hubiera sido solicitada ni por el Reino Unido ni por los habitantes ilegales de nuestras Islas Malvinas, me parece que no fue muy apropiado por la sencilla razón, primero, que los casos que se saben, por lo menos de la información propia de los británicos, porque esa es la única información que se pudo conocer de casos de coronavirus o de COVID-19 en la población que está habitando nuestras Islas Malvinas, pertenecen a fuerzas militares, o sea, no había isleños, sino que había soldados de las fuerzas de ocupación británicas que habían tenido casos de coronavirus. Entonces, resulta realmente contradictorio, paradójico y sumamente polémico contabilizar a fuerzas de ocupación imperiales como parte de la población argentina, ¿no? Me parece. Y luego, la concepción, yo entiendo, si hubiera venido un pedido de las ocupantes ilegales de las islas en términos humanitarios, la Argentina no lo hubiera negado en absoluto ese pedido, y es lógico que así sea. Pero ese pedido nunca ocurrió, al contrario, el ofrecimiento fue rechazado como era previsible que fuera rechazado, por las autoridades británicas y por los isleños, por los ocupas de nuestras Islas Malvinas. Por lo tanto, quedamos realmente como estúpidos, porque reconocemos que es una población argentina, miembros de una fuerza militar de ocupación. Y por otro lado, esto se inscribe en una teoría que tiene más de 40 y pico de años, que es la teoría de la seducción de los kelpers, que primero la firmó Onganía y la Lanuse, después hicieron una serie de contribuciones. Bueno, era de esperar en esa época, se hablaba de la posibilidad de una transferencia de soberanía, parecía que
los laboristas en el poder tenían verdaderamente, en el Reino Unido tenían la voluntad de sentarse a negociar, hasta el propio Perón tuvo conversaciones en el año 73-74 para la posibilidad de un acuerdo de transferencia de soberanía, pero esto se terminó con la misión Shackleton del año 1976, cuando los británicos hicieron una evaluación con esa misión de los recursos que habían en y alrededor de las Islas Malvinas en el Atlántico Sur, y decidieron, a partir de ese informe, cancelar todo el proceso de negociación. Y toda la teoría de la seducción de los Kelpers, todo lo que la Argentina había puesto durante años de esfuerzos, construyéndole una pista, suministrándole gas, llevando maestras argentinas para que se pudieran educar en forma bilingüe, trayendo los alumnos, alumnos secundarios de habitantes de las islas, de los Kelpers, a los colegios como el Colegio Ward, acá en Morón, en el Gran Buenos Aires. Todo eso que la Argentina hizo fracasó estrepitosamente cuando los británicos lo dieron por cancelado. Y lo único que ha servido la teoría de la seducción de los Kelpers es para bajar los costos de la ocupación al Reino Unido y que los costos de la ocupación sean pagados por los propios argentinos, cosa inverosímil, que un país que tiene un territorio ocupado financie parte de los costos de la ocupación del país colonialista. Es una cosa inconcebible, que es lo que estamos haciendo cuando se reanudan vuelos. La Argentina ha pagado desde el primer vuelo establecido en el año 1900, el 14 de julio de 1999, por la última declaración conjunta firmada por el gobierno de Menem. Hemos subvencionado el vuelo de LAN a las islas con varios cientos de miles de dólares, no sé si casi $1.000.000 al año, pagando un vuelo que solo beneficia prácticamente a los británicos y que le baja los costos de la ocupación, cuando en realidad lo que hay que hacer es todo lo contrario. Si no tenemos fuerzas armadas con capacidad disuasiva, si lo único que nosotros hacemos es llevar papelitos a Naciones Unidas para que luego con esos papelitos el Consejo de Seguridad que era por el argumento que utilizó el gobierno macrista en la última década, que le dio todas facilidades, vuelos, que no reclamó por la pesca, le estamos facilitando todo, y en esa misma línea le estamos ofreciendo ahora, y encima nos tratan de cretinos, a los Kelpers la ayuda humanitaria al coronavirus. Esto se inscribe en esa teoría de la seducción de los Kelpers, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, es bloquear a las islas, hacerles subir los costos de la ocupación, hacer que Brasil y Uruguay y Chile, los tres países que tenemos, junto con Argentina, obviamente, principalmente, los 4 países del cono sur que tenemos costas, le cerremos toda posibilidad de comprar productos en el cono sur, le hagamos más difícil la ocupación, que le elevemos los costos. Ese es el único instrumento que tenemos, son esos dos componentes, aumentar los costos de la ocupación y tener un frente interno con todos los países hermanos de Sudamérica, un frente interno unido para hacerles encarecer los costos de la ocupación a Gran Bretaña. Es la única que tenemos. Si renunciamos a eso y encima hacemos el papel de pelotudos, perdonen la expresión, ofreciéndoles todo lo que podamos en el marco de la teoría de la seducción de los Kelpers, se nos van a seguir riendo en la cara. Y esto no se trata de belicismo ni nada, se trata de tener coherencia entre lo que se dice que uno es malvinero, que quiere la recuperación de Malvinas, y lo que se tiene que hacer como política de Estado. Mientras no tengamos coherencia con eso, evidentemente los ingleses se van a seguir riendo de nuestras circunstancias. Muy bien, César. Me están haciendo unas preguntas. ¿Qué te parece o fue un error haber declarado la guerra cuando Margaret Thatcher estaba en su periodo de popularidad más baja? Si estratégicamente hubiera sido mejor otro momento histórico. Bueno, lo que lo que nos aleccionó el informe Rattenbach, o sea, la Comisión de Evaluación,
Política y Estratégica del Conflicto del Atlántico Sur, CAERCAS, como se llamó realmente la comisión, conocida como Rattenbach, es que los militares argentinos no pensaron la guerra ni querían hacer la guerra. En realidad, esta versión de que la Argentina hizo la guerra y demás, es la versión británica, es la versión que decía Margaret Thatcher, y que puso el acento en las cuestiones endógenas de la Argentina, que el manotazo de ahogado de la dictadura militar, que el general borracho que quiso perpetuarse en el poder, que sí, seguramente lo habrá pensado el dictador Galtieri, pero también Thatcher ha pensado en sacar provecho de un eventual conflicto armado en ese momento. El tema es que, ¿quién tiene la responsabilidad? ¿Quién comenzó las acciones ofensivas? Y ahí esto es importante. Yo creo que la dictadura militar, por incapacidad, por analfabetismo político, porque estaba adoctrinada en un pensamiento exógeno como era eh, la doctrina de la seguridad nacional, la guerra de las fronteras ideológicas, todas esas cosas que nos vendió Occidente y nos lo impuso a nuestras Fuerzas Armadas en toda América Latina durante la década del 60 y 70, no tuvo pensamiento estratégico propio y cayó en una trampa, y que la guerra, y hay toda una serie de teóricos que están abonando esta teoría, a la que yo me he sumado, la hipótesis de la guerra fabricada por Estados Unidos y Gran Bretaña, es decir, realmente ellos fabricaron la situación del conflicto, ¿para qué? Para justamente consolidar la posición en el Atlántico Sur, construyendo una base militar que antes no existía en el Atlántico Sur. Está es la hipótesis de las causas exógenas o de la guerra fabricada. Y yo creo que la Argentina, por falta de conducción político-estratégica, porque los militares no tenían pensamiento político-estratégico propio, cayó en esa trampa, y una vez que cayó en la trampa no pudo hacer otra cosa que combatir, pero en realidad ni siquiera estuvo pensada la guerra. Por eso los militares, está probado que los militares solo pensaron la toma de Malvinas y el touch and go, el toco y me voy. Dejar como una especie de policía en las islas y negociar, porque suponían que Estados Unidos, que es la potencia hegemónica, pero en ese momento lo era más, unipolar, casi unipolar, bueno, bipolar, porque estaba en disputa con la Unión Soviética en ese momento, pero la gran potencia militar del mundo, iba a tener una posición neutral frente a una disputa entre el Reino Unido y la Argentina. Y eso se demostró que era una enorme ignorancia por parte de los estrategas militares argentinos que usurparon el poder en la Argentina y que, creyendo eso, creyeron que no iba a haber guerra, por eso no planificaron la guerra. Eso es lo que demuestra el informe Rattenbach. Por lo tanto, nosotros no hicimos la guerra nos la hicieron. Y de alguna manera, cuando los tribunales que juzgaron a los militares de la última junta militar, la que condujo las operaciones militares en el Atlántico Sur, la Guerra Malvinas, los condena, no los condena porque hayan hecho una guerra, hayan declarado una guerra. Es más, la resolución de la Cámara Federal que los juzgó dice no, fue una guerra, fue un acto defensivo de la Argentina. Lo que los condenamos es por su inoperancia, su negligencia, bueno, una cantidad de cuestiones que consideran que merecen incluso la prisión por varios años. El Consejo Supremo había recomendado también el fusilamiento, etcétera. Pero no los condena por haber hecho la guerra, porque la Argentina no hizo la guerra. La guerra la hizo Gran Bretaña y Estados Unidos. Esos son los verdaderos actores. No hay ningún conflicto después de la Segunda Guerra Mundial que no haya tenido la anuencia de la gran potencia hegemónica de Estados Unidos. No ha habido un solo conflicto que no haya sido posibilitado, permitido o hasta pensado por los Estados Unidos, por la potencia hegemónica. Y la guerra del Atlántico Sur también fue así. Lo que hizo la Argentina fue defenderse. Una vez que en su absoluta ignorancia estratégica, los militares cayeron en el cerco estratégico anglo-norteamericano, bueno, los que fuimos a pelear no teníamos otra cosa que defender lo que el pueblo argentino estaba pidiendo que defendiéramos, que era nuestra soberanía. Pero la verdad que la Argentina no pensó la guerra ni quiso la guerra, como tampoco la quiere ahora, pero sí
sí la lucha por medios pacíficos para independizarnos definitivamente del yugo colonial y del yugo imperialista, ¿no? Entonces, que hubiera sido inteligente aceptar, luego de la declaración de la guerra, la soberanía compartida con Gran Bretaña. Bueno, es que parece que los comandantes también habían dado un visto bueno de esto y la respuesta a esas negociaciones que hubieron fue el hundimiento del Belgrano el 2 de mayo de 1982, que costó la vida de más de la mitad de los soldados argentinos que murieron en todo el conflicto. Sí, o sea, la Argentina estaba dispuesta a aceptar eso porque cualquier avance era un avance importante. La teoría de las tres banderas de las Naciones Unidas, en una gran potencia como Estados Unidos, alguna, la soberanía compartida por un tiempo, era efectivamente lo que había. Las discusiones eran de sutilezas etimológicas en ese momento que implicaban, digamos, la fuerte discusión era si se podían como la trampa semántica que ponían los ingleses, los deseos de los isleños, ¿no? Porque, nosotros hablábamos de los intereses de los isleños, que era más objetivo y no subjetivo. Pues si nos arrastrábamos, nos dejábamos llevar por los deseos de los isleños, obviamente esas islas van a ser siempre británicas porque son británicos que ocupan territorio argentino, no son ciudadanos argentinos. No nos mintamos más, son británicos, se consideran británicos, y fue un producto de una población trasplantada luego de la desocupación por la fuerza de las Islas Malvinas en 1833. Por lo tanto, pero sí, creo que hubiera sido un éxito. Claro, Margaret Thatcher no podía permitir eso, y por eso quería la guerra a toda costa, que es lo que en definitiva la hizo sobrevivir, no solo a la crisis de gobierno que atravesaba en ese momento por el tema de la revolución conservadora, por todo lo que significaba económica y social y políticamente en el Reino Unido mismo, sino por, digamos, bueno, efectivamente ganó la guerra y recibió como premio 2 mandatos más, que el último no lo pudo concluir, pero la jugada le salió bien. Ella sabía que cualquier negociación pacífica era una derrota para ella y era una victoria para la Argentina. Muy bien. Bueno, César, vos hace un ratito mencionabas sobre la Ley Nacional de Educación 26.206, el artículo 92, ¿no? Donde se obliga los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones, ¿no? Que se explaye sobre la causa de recuperación de Malvinas. Si bien, como vos le decías, no se da cumplimiento en forma fehaciente, y esto viene, el observatorio de la Universidad Nacional de Lanús viene a suplir esta falta por parte de las escuelas en sus distintas modalidades, primaria y secundaria. Yo sé que el observatorio produce materiales educativos sobre las Islas Malvinas. Ahora con el tema de la pandemia, ¿están desarrollando algún tipo de curso a distancia? ¿Prevén algo para este año? ¿Hay un proyecto de investigación en curso? Sí, estamos haciendo muchísimas actividades. La principal para el sistema educativo fue la elaboración de un material que se llama Manual Malvinas en la Historia, de una perspectiva suramericana, 1492-2010, que fue el año que se editó en el 2010. Ahí nosotros vemos que el conflicto no lo circunscribimos a los tiempos de la guerra, sino que lo ampliamos a toda la historia, digamos, de las relaciones hispano-sajonas, porque el conflicto nosotros lo heredamos de España, es decir, desde siempre Gran Bretaña quiso apropiarse de los recursos de las colonias o de las provincias y de los territorios españoles, y cuando justamente nos independizamos ocurrió eso, se abalanzó sobre nosotros Gran Bretaña. Entonces hacemos toda una visión histórica de largo alcance, que es lo que la desmalvinización hace en contra, es decir, reducir la cuestión espacial y temporal a la guerra de Malvinas y a la coyuntura del gobierno dictatorial del borracho de Galtieri. Y lo que nosotros decimos es que la causa Malvinas viene no solo del fondo de la historia argentina, sino que es un conflicto que tiene que ver con ese enorme conflicto de intereses de España y de Gran Bretaña en su momento. Y bueno, nosotros produjimos ese material que tiene 3 vectores, el histórico, el geográfico y el de construcción de ciudadanía,
elaborado según los cánones pedagógicos que imponía en ese momento el Ministerio de Educación de la Nación, y cuando quisimos incorporarlo a todas las jurisdicciones educativas, tuvimos un enorme rechazo y resistencia, porque el sistema educativo es un sistema construido según el patrón sarmientino mitrista anglosajón de visión de país semicolonial, que todavía no ha cambiado en sustancia. Hay algunos que lo llaman el mitromarxismo, es decir, hay adecuaciones que parecen cambios ideológicos, pero que en realidad siguen siendo tan dependientes y coloniales como en la época de Sarmiento y Mitre. Eso Malvinas lo viene a cuestionar, y enseñar Malvinas significa poner en entredicho toda esa cosmovisión de Sarmiento y Mitre, y de esa visión del país que debe ser una colonia del gran imperio. Lo que Carlos Escudé escribió como realismo periférico hace unos 30 años, y que parece ser, de alguna manera, la ideología de la inmensa mayoría de los que se han sucedido en el poder en la Argentina desde Alfonsín para acá, salvo honrosas excepciones, pero hay que cuestionar todo ese sistema de raíz, ¿no? Entonces sí, el Observatorio Malvinas viene produciendo, afortunadamente, encontramos que en las nuevas generaciones, en los jóvenes, hay un enorme interés, en muchas otras universidades del interior, de universidades nacionales del país, están habiendo esfuerzos por adecuar esos contenidos, pero bueno, es una tarea inmensa, y una tarea que no puede ser exclusivamente de una universidad, sino de una generación que tiene que dar la batalla para que esa cuestión central de una nueva pedagogía de la emancipación se dé, y se den los contenidos, y se den las estructuras de las universidades y todo el sistema educativo argentino. Es una batalla, yo diría, de fondo, ¿no? Central. Perfecto, voy a verificar a ver si hay otras preguntas de los participantes que están ahora en el vivo. Bueno, entonces, como puntos importantes que quiero rescatar, es que hay que concientizar a la población, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Como lo mencionaste recientemente, y no solamente dejar esto librado a universidades o a un proyecto en particular, sino que debe haber una política pública de educación centrada en la cuestión Malvina y que se cumpla, ¿no? También tenemos que tener un proyecto a largo plazo de políticas estratégicas como país, un país soberano, libre e independiente. Es imposible, obviamente, sostener este neocolonialismo, y podemos definir, como lo han dicho por ahí, que Malvinas es una metáfora de la soberanía. Es un modelo de apropiación de nuestro territorio y de recursos naturales. ¿Me escuchás ahí, César? Sí, estoy escuchando un poco entrecortado, pero bueno, más o menos pude escuchar la idea, sí. ¿Vos tenés algo para ir cerrando la idea del webinario de hoy sobre geopolítica y Malvinas? Bueno, yo creo que una reflexión sobre lo que está ocurriendo con la pandemia, más allá de las distintas reflexiones que nos cabe hacer respecto del origen de la pandemia, y si esto se inscribe en las nuevas formas de la guerra híbrida, etcétera. Más allá de todas las discusiones que se puedan dar en esa dirección, hay una certeza para mí que tenemos que sostener luego de cuando salgamos de esta pesadilla que estamos viviendo a nivel planetario, y que tiene que ver con la revalorización de las comunidades, del papel de las comunidades en el cuidado de sí mismo, en el rol central del Estado, la revalorización de la salud pública y de todas las herramientas del Estado, que nos hacen concluir que la idea
capitalista liberal financiera del mundo es un fracaso y va hacia la muerte y la autodestrucción, ya que eso como paradigma o como eje civilizatorio nos lleva a la muerte y a la destrucción. Y en cambio, la idea de comunidad organizada y la idea de un papel fuerte del Estado en el cuidado de todos nosotros es central. Y luego, independientemente de cuáles sean las derivas geopolíticas que tenga esta pandemia, en un sentido o en otro, seguramente lo que va a ocurrir inexorablemente es un quiebre de la unipolaridad imperial y acrecentamiento de la multipolaridad. Y en este sentido, la multipolaridad no va a excluir la globalización, pero sí nos demuestra que nosotros tenemos una tarea por hacer, que es la reconstrucción de nuestra nación continente o nuestras provincias unidas de Sudamérica. Yo antes decía que no vamos a recuperar Malvinas solo, sino que lo tenemos que hacer con todos los hermanos de las provincias unidas de Sudamérica, reconstruyendo ese Estado continente que soñó San Martín, Bolívar, y que luego lo reeditó como idea y como proyecto el general Perón con el ABC en 1950. Bueno, eso sigue teniendo plena vigencia o más vigencia que nunca, independientemente de las vicisitudes que atravesemos, tenemos que tener esa idea clara de reconstruir ese espacio, porque si no, no hay destino para nuestros países en forma separada. Y entonces esta deriva geopolítica que puede tener el nuevo mundo que surja, digamos, a partir de las enseñanzas de esta pandemia, tiene que ser para nosotros la tarea pendiente que venimos sosteniendo hace 2 siglos, que es la construcción de una sola nación latinoamericana o sudamericana para enfrentar la voracidad de los intereses imperiales y de las transnacionales y construirlo no retóricamente, sino en los hechos. Tenemos que pensar una defensa común, o sea, fuerzas armadas comunes, tenemos que pensar obras públicas comunes, economía común, ¿por qué no una moneda común? Como en algún momento Chávez lo había dicho, el banco común para enfrentar las situaciones cíclicas de nuestra región sin tener que ir a la usura internacional del Fondo Monetario y los bancos que representan, los intereses que representan. En fin, toda una serie de construcción de instituciones subcontinentales, regionales, que vayan haciéndonos cada vez más fuertes y que vayamos pudiendo reconstruir el poder nacional y popular en nuestra región, de manera de poder ingresar a esa globalización no como esclavos ni de rodillas, sino como el sueño de la mayoría de nuestros pueblos y de nuestros próceres que querían una emancipación de todo dominio extranjero y con dignidad para nuestros pueblos y con justicia social y demás. Y yo creo que eso me parece que son las lecciones que esta pandemia, como la guerra de Malvinas, nos pueden enseñar en nuestra historia, de afirmar este pensamiento y esta acción que nos obliga a cosas concretas y no a chamullo, sino a actos concretos todos los días a partir, digamos, de hoy en adelante. Bueno, César, la verdad, un placer haberte escuchado, compartir tus conocimientos, tu experiencia, y espero que sea el primero de varios webinarios que podamos hacer para que la población pueda saber un poquito más de Malvinas y bueno, esperamos tu participación nuevamente. Así que con esto nos vamos despidiendo de la charla. Te agradezco, César, nuevamente y vamos cerrando. Muchas gracias, César. Yo les agradezco profundamente a ustedes la posibilidad de comunicarme con los militantes de jóvenes y con estudiantes y para nosotros es quizá la contribución más importante que podamos dar lo que nos resta de vida. Así que les mando un gran abrazo y les agradezco. Muchas gracias.